¿Cómo aprender a diseñar soluciones de infraestructura cloud como un experto? Esto va más allá de una técnica o un conocimiento técnico, sino va más allá de eso, porque es más una estrategia, es más una planeación, es más un método que hay que seguir. Que ese método, mi método, se compone de 6 elementos claves. Que esos elementos claves son, número uno, buscar el desempeño óptimo. Número dos, buscar la seguridad del ambiente. Número tres, tener un diseño confiable y escalable. Número cuatro, utilizar un marco organizacional en todo lo que estemos haciendo. Número cinco, una solución costo efectiva. Y el número seis, el impacto ambiental o huella de carbono, uno de los más olvidados siempre. Esos son los 6 elementos claves en los que yo me baso en mis diseños de arquitectura de soluciones de infraestructura cloud, los cuales vamos a ver en este video en detalle. El primero, como les menciono, es el desempeño óptimo. Como arquitectos de soluciones que quisiéramos desarrollar esta habilidad en nuestras carreras, debemos de considerar ciertos puntos claves. Pero esos puntos claves en un diseño óptimo de una solución van a lograr alinear a los equipos involucrados en toda la infraestructura o en todo el diseño. No es solamente diseñar la solución técnica desde el punto de vista que es la mejor solución técnicamente, no, va más allá de eso. Alinear los equipos involucrados en torno a los objetivos empresariales, conocer qué es lo que mi cliente necesita, alinearme con los equipos, alinearme con la arquitectura, alinearme con la estrategia, enfatizando la transformación hacia metodología Cloud Ops, enfocado a Cloud Native Applications, enfocado a transformación digital, enfocado a Journey to Cloud en Cloud Ops, aprovechando las capacidades de todos los equipos en la organización. Entonces, el alinear los equipos es el punto número uno en la metodología de diseño óptimo del paso número uno de infraestructura de soluciones y arquitecturas. Utilizar los datos como un activo principal de mejora para establecer KPIs también es muy importante definir esos KPIs para base en esos KPIs hacer el diseño que se adapte en esos KPIs. Porque, ¿qué sentido tiene si yo voy a montar un diseño que no se adapta a los KPIs empresariales? No se adapta a la estrategia que se tiene que seguir a nivel de infraestructura. Entonces, es importante eso también. Hay que enfatizar en el uso de servicios administrados. Y esto es tan importante y tan olvidado también, porque el no enfatizar en servicios administrados no lleva un enfoque cloud, lleva un enfoque hacia el CAPEX, un enfoque hacia no optimización de OPEX o de Operational Expenses. Entonces, pensar en el uso de servicios administrados en nuestras soluciones, hay que ponerle mucho énfasis a eso en este paso número uno de un desempeño óptimo. En el paso número dos, tenemos que considerar la seguridad. Qué importante esto porque muchas veces dejamos de lado la seguridad. Tenemos infraestructuras súper robustas, súper bien estructuradas, pero la seguridad deficiente. Ya que la protección a todo nivel, bajo el modelo de protección de cero confianza, tiene que estar siempre aplicado en nuestros diseños y nuestras arquitecturas. Utilizar marcos o frameworks de trabajo como es el marco de seguridad NIST. Pero aquí hay que considerar muchas cosas a nivel de seguridad, tales como a nivel de diseños, enfocándonos en una microparte del marco de seguridad NIST, enfocándonos en mecanismos sólidos de protección para identidad de usuarios, soluciones de single sign-on que nos protejan la infraestructura, soluciones que nos brinden una seguridad hacia nuestros ambientes y que no comprometa la integridad de los usuarios y mucho menos los accesos indebidos. Tener esas soluciones enterprise para entornos de nube, además de una centralización de las identidades o tener un single sign-on. Tenemos que mitigar también los ataques laterales, porque siempre nos protegemos de ataques colaterales, ataques que puedan venir directamente hacia nosotros, ataques que puedan eh, venir desde afuera, ataques que puedan venir hacia la infraestructura. Pero ¿qué pasa cuando el ataque es generado desde adentro? Eso es algo que muchas veces se olvida. Queremos protegernos de todo lo que venga afuera de nuestra red, afuera de nuestra infraestructura, pero ¿qué pasa con lo que ya está dentro? Y ahí es donde es más peligroso el no proteger la infraestructura porque por lo general los ataques que son generados
de manera lateral, o sea, internamente, es por personas que conocen la infraestructura, por personas que saben cuáles son los routers, los firewalls, las reglas, las soluciones que hay. Ese tipo de ataques laterales, tenemos que protegernos también de eso. No nos protejamos solo de ataques externos hacia la parte interna. Tenemos que protegernos de ataques laterales también a nivel de seguridad para evitar esas posibles brechas de seguridad que den paso a diferentes exploits que puedan afectar nuestra infraestructura. Además de eso, tenemos que establecer un plan para incidentes inesperados, marco de seguridad NIS, otra vez ejecutando simulaciones de que qué pasaría si, qué pasaría si esto falla, cuál es el plan de acción, cuál es el paso a seguir, qué es lo que tenemos que considerar, a cuál equipo tenemos que involucrar, cuál es el paso a paso que debemos de seguir en un escenario como estos. En la parte de seguridad, esos tres elementos son claves para el diseño óptimo de una solución como un experto de infraestructura cloud. El diseño confiable en el paso número 3 es importante el conocimiento y experiencia del arquitecto de soluciones o el arquitecto de infraestructura que conozca cuál es el diseño confiable que se adapta más a la estructura y a la estrategia empresarial del cliente y de la solución que estamos tratando de implementar o de presentar. Tomando en cuenta tres puntos importantes. Número uno, la continuidad operativa. Esa continuidad operativa. ¿Qué pasa si falla el sitio principal? Si el sitio principal falla, ¿cómo yo voy a recuperarme a un sitio de recuperación o a un disaster recovery site? Esa continuidad operativa del negocio, incluso al tener fallas, ¿cómo mi negocio va a continuar aún así habiendo una falla crítica? Tengo un disaster recovery plan, tengo soluciones de backups, tengo soluciones de respaldos, tengo soluciones de réplicas. Y algo muy importante acá y tenemos que considerar es que no es lo mismo un disaster recovery a un business continuity plan. Son cosas asociadas, pero el disaster recovery es parte de la infraestructura y de la estrategia de un business continuity plan. Porque el BCP o el business continuity plan tiene toda la estrategia completa. Que si tenemos backups, que si tenemos réplicas, que si tenemos esto, ¿cómo activamos esas réplicas? ¿Cuál es el paso a seguir? Es un framework. Básicamente un Business Continuity Plan es un framework de funcionamiento para un disaster recovery, para un plan de continuidad de negocio. Los backups y las réplicas de disaster recovery son parte de la estrategia de un Business Continuity Plan, pero no son lo mismo. Hay que considerar eso porque es súper importante. El escalado horizontal de las cargas de trabajo, reduciendo el único punto de fallo y aumentando la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura. Escalado horizontal. Escalado vertical o escalado horizontal. ¿Cuál nos funciona más? Vertical o horizontal. Tenemos que evaluar cuál se adapta más a las necesidades de nuestra estrategia y de nuestra infraestructura también. Pensando en escalado horizontal, si nosotros escalamos horizontalmente, vamos a escalar que si tenemos un servidor, yo voy a poner 2 o 3 o 4 servidores idénticos para ese escalado horizontal, para tener esa alta disponibilidad. Pero escalado horizontal o vertical, el escalado vertical es el que yo voy a agarrar un mismo servidor y le voy a aumentar la cantidad de recursos de RAM, de CPU y de storage a ese único servidor. ¿Cuál es la estrategia que voy a aplicar? ¿Horizontal o vertical? Tenemos que evaluar cuál es la mejor. Si es mejor desplegar nuevos servidores o es mejor al servidor ya existente subirle los recursos que éste tenga en caso de alta disponibilidad. Posiblemente van a pensar y van a decir acá, es que la mejor y la más viable es la de escalado horizontal. Porque voy a poner más máquinas virtuales o más servidores virtuales. No necesariamente puede ser así. Puede que sea mejor una opción de escalado horizontal o una mejor en otro escenario específico para otro cliente, otra estrategia de escalado vertical. Es análisis de la estrategia del cliente, análisis de cuál es la expectativa del cliente para así determinar cuál es mejor. Y algo muy importante aquí con el diseño confiable, y eso es algo que quiero hacer mucho énfasis y lo voy
a ser muy enfático es no juguemos al juego de las adivinanzas. Y alzo la voz porque esto es un error muy común que se comete. Dejemos de jugar al juego de las adivinanzas. Que pongámosle X cantidad de RAM, X cantidad de CPU, a ver si funciona, a ver si sirve. Eso es jugar al juego de la ruleta rusa. Lastimosamente, es jugar al juego de las adivinanzas. Entonces, ¿cómo podemos resolver este juego de las adivinanzas o cómo podemos evitarlo? Necesitamos datos. Los datos son críticos y son primordiales en un análisis para un diseño óptimo y un diseño de una solución para que luzca hecho como un experto, que es lo que buscamos en este módulo de aprendizaje específicamente. Diseña soluciones como un experto. Toma acción como un experto. Actúa como un experto y recolecta datos como un experto. Los datos son sumamente importantes. Yo no puedo diseñar, ni tú, ni nadie va a poder diseñar una solución de cloud como un experto si no hay datos. Es jugar al juego de las adivinanzas. Es jugar al juego de la prueba y error. Es ponerse a jugar el juego de la ruleta rusa. Es un problema. No juguemos al juego de las adivinanzas. Clave número 4 en el diseño de soluciones como un experto es el marco organizacional, donde primero tenemos que entender la necesidad del negocio y después tenemos que pensar en el habilitador técnico. Esto es base fundamental de arquitectura TOGAF. Primero entiende la necesidad del negocio y luego entiende el habilitador técnico o luego propone el habilitador técnico. No tenemos que enfocarnos en decir que, es que AWS es lo mejor porque yo creo que es lo mejor y no necesariamente porque yo crea que es la mejor opción para el cliente. Va a depender la estrategia de ese cliente, pero si yo no conozco cuál es la estrategia de mi cliente, yo no voy a poder determinar qué es mejor para ese cliente. Entonces ahí es donde viene el tema de el marco organizacional. Entiende la necesidad del negocio de tu cliente y luego piensa en el habilitador técnico. ¿Qué es mejor AWS? ¿Qué es mejor Azure? ¿Qué es mejor Google Cloud? ¿Qué es mejor Alibaba Cloud? O no, es mejor quedarme en premisas en VMware, en Nutanix, en Hyper-V, en Citrix. Ninguna es mejor que otra. Va a depender de la necesidad del cliente. Eso es lo que va a determinar cuál es la mejor. Y eso es el habilitador técnico. Que Azure, que AWS, que VMware, que Google Cloud, etcétera. Eso es el habilitador técnico. No pasa nada cuál sea el que se use. Si Google Cloud se adapta mejor a las necesidades del cliente, listo. Google Cloud es la mejor opción para esa arquitectura. Que se adapta mejor VMware en premisas que Azure o que Hyper-V, por ejemplo. Bien, VMware es la mejor opción. No, es que VMware no, es mejor Nutanix. Ok, Nutanix es la mejor opción. ¿Por qué? Porque entendí la necesidad del cliente. Me enfoqué en la estrategia empresarial y no me enfoqué en el habilitador técnico. Entonces acá tienes que empezar a democratizar las tecnologías y así dejar de pensar en que tus soluciones tienen que estar enfocadas en la parte técnica y no en la estrategia de negocio. Eso es un grave error que está destinado al fracaso en ese diseño. Enfócate en la estrategia de negocio y no en la solución técnica. Al final, esta última es solo un habilitador, como te dije. No es la solución final que tu cliente espera. Al cliente no le interesa si eso está en Azure, si está en AWS, si está en Google Cloud. Mucho menos si no es técnico. Al cliente le interesa resultados en su negocio. ¿Cuál fue la solución técnica que usaron? A él no le interesa tanto, a él le interesa la estrategia que se usó para esa modernización de centro de datos, para ese cloud journey, para esa migración, para ese migration acceleration de cloud, etcétera. Cual sea la estrategia que ese cliente tenga, así es como vamos a enfocarnos en esa parte de el marco organizacional. Y esto nos va a llevar a la modernización de las aplicaciones hacia una arquitectura basada en microservicios, en soluciones Cloud Native Applications y soluciones de capacidades a nivel de infraestructura. Es la metodología DevOps o DevOps. Esto es tan clave porque DevOps es un framework de trabajo. DevOps no es una certificación. DevOps no es un skill. DevOps es un framework
de trabajo. Es como decir el framework de TOGAF de arquitectura empresarial, el framework NIST de seguridad, el framework DevOps para Development and Operations, es una combinación entre desarrollo y operaciones de infraestructura data center. Esto nos va a llevar a ese método, a ese enfoque de modernización de aplicaciones en arquitectura de microservicios enfocado en metodología DevOps. Soluciones 100% cloud native. El paso número 5 de las 6 claves, nos faltan 2 de ver, pero la número 5 es el costo eficiente de la solución. Tú como arquitecto de infraestructura tienes que enfocarte en que debes de balancear entre costos y funcionamiento de la solución para que ésta sea exitosa. Entonces, mides los resultados, obtén datos, otra vez más, obtén datos. Recuerda, diseña como un experto, estrategia de negocio como un experto, obtén datos como un experto y vas a diseñar soluciones de cloud como un experto. ¿Te das cuenta que esto es una metodología? Esto es un paso a paso, esto es un método, esto no es algo técnico. Vamos a lo mismo, la parte técnica es importante, pero el método que se sigue para diseñar soluciones es una metodología, es un paso a paso, es un framework de diseño. Y este es mi framework. Así es como yo he diseñado soluciones de infraestructura en los últimos 6 años de mi carrera profesional. Entonces, mide los resultados y obtén datos. Sin estas dos métricas de consumo, deberás de formar una línea base para poder mejorar los costos de tus infraestructuras. Y esto es algo muy importante. Eso aplica a nivel negocio, a nivel técnico, a nivel todo en el área profesional donde estés. Lo que no se mide no se mejora. ¿Y cómo yo voy a mejorar costos de una infraestructura que ni tan siquiera sé cuáles son los costos actuales? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Una vez más, datos. Ocupo datos. Los datos son críticos e importantes acá. Tienes que enfocarte también en el retorno de inversión o en el ROI o el Return of Investment, por sus siglas en inglés, el cual es una pieza crítica para la optimización de costos, tomando como referencia una línea base de consumo promedio de los últimos meses y así poder entregar soluciones más costo efectivas. El ROI se basa en esto que acabo de mencionar, pero poniendo un escenario tangible y práctico, es que yo tenga una infraestructura que me está costando actualmente en premisas $100,000 al año. El primer año, si yo muevo esa infraestructura cloud, me va a costar $130,000 el primer año, pero el segundo año me cuesta 110,000, el tercer año me cuesta 90,000, el cuarto año me cuesta 75,000, por ejemplo. Entonces, el retorno de inversión va a ser aproximadamente a 2 años, 3 años, tal vez, o un año, puede ser menos, puede ser más. Enfócate en el retorno de inversión también. ¿Cuánto es lo que cuesta actualmente la infraestructura del cliente, donde sea que esté? Y si lo vamos a migrar a cloud, o si lo vamos a migrar a otra solución, ¿cuánto le va a costar migrar a esa otra solución los primeros meses o primeros años? ¿Y en cuánto tiempo va a recuperar la inversión que está haciendo? Return of investment. Y muy importante acá en este paso de optimización de costos es utiliza la solución correcta para la necesidad de negocio de tus clientes. No comiences a seleccionar opciones al azar, a escoger opciones, bueno, voy a escoger esta y esta otra. No, enfócate en la solución correcta de tu cliente. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que es la solución correcta para tu cliente? Entendiendo la necesidad del negocio de tu cliente, entendiendo la estrategia de negocio de tu cliente. Una solución de cloud o una solución de infraestructura cloud no se diseña en 2 horas. Y si sí se puede, van a decir, claro que sí se puede diseñar en 2 horas, sí. Puedes diseñarla en 2 horas. Y ponme atención acá. Por favor, vuelve a ver a la pantalla en este momento si no estás viendo. Tú puedes diseñar una solución de cloud en 2 horas, hasta menos tiempo. Pero ¿cuánto tiempo te tomó colectar los datos que te hicieron posible tener todo lo que necesitas para diseñar esa solución en 2 horas? Una solución no se diseña en 2 horas. Una solución se entrega en 2 horas, pero una solución se planea hasta semanas o meses.
porque esto no es de la noche a la mañana. Y el punto número 6 y el más importante es el impacto ambiental, donde la huella de carbono no debe pasar desapercibida, y esto es algo que pasa muy desapercibido, pero hasta yo mismo, te digo que yo mismo he olvidado este punto importante en mis diseños de infraestructura de soluciones multicloud. Pero últimamente he tratado de venirlo incluyendo en mis diseños. El impacto ambiental. Establece objetivos de sostenibilidad para reducir los recursos de cómputo y almacenamiento en los diseños de infraestructura de nube. Esto, aunque no creamos, esto genera una huella de carbono, esto genera un consumo energético, genera calor en la suite de los servidores. Mientras más recursos estén utilizando los servidores, dentro hay máquinas virtuales, servidores virtuales, el consumo energético sube, sube el calor, sube la energía, sube toda la huella de carbono de esa operación sube. Tratemos de enfocarnos en tener los recursos óptimos para el funcionamiento correcto de las soluciones. No sobreestimemos o no sobrediseñemos las soluciones con una máquina que puede tener 2 virtual CPUs y 8 GB de RAM y 1 TB de disco, ponerle 3 TB de disco, 16 CPUs y 64 de RAM. ¿Para qué tanto? ¿Es necesario? ¿Está bien hacerlo así? ¿O es un tema de que estoy jugando el juego de las adivinanzas a ver si funciona o no funciona? Reduzcamos la huella de carbono también, eso es importante. La anticipación en la adopción de soluciones de software más eficientes también. Es importante pensar en que siempre tenemos que estar renovando nuestro software, tenemos que estar renovando nuestra infraestructura. Y al estar renovando nuestra infraestructura, nuestro software, cada vez las tecnologías son más costo efectivas y son más amigables con la huella de carbono. Y mientras más renovemos, más actualicemos nuestro software, nuestros diseños, menos huella de carbono vamos a tener, generando un menor impacto ambiental en nuestras operaciones de infraestructura de centros de datos. Hay empresas que se preocupan mucho por eso. Tal vez no todas, pero poco a poco esto es algo que tú y yo, como especialistas en diseño y arquitectura, tenemos que comenzar a evangelizar. Tenemos que comenzar a poco llegar a marcar esa diferencia, porque esto es un diferenciador de mercado. Esto casi nadie lo está utilizando. Y si tú llegas con un diseño técnicamente muy bueno, súper bien estructurado, pero además de eso le agregas la capa de que se consideró el diseño o se consideró en el diseño la reducción de la huella de carbono, tú vas a levantar la expectativa de tu cliente, vas a levantar la expectativa de ese diseño, porque es algo que nadie considera. Es algo muy importante tenerlo en cuenta. En soluciones de nube, de Azure, AWS, nube pública, pensemos en elegir los centros de datos con las emisiones de carbono donde sean lo menor posible. Esto puede lograr a dar un resultado mejor en menos latencia y reducción de costos a nivel de aprovisionamientos excesivos. Entonces, esto es todo un análisis, es toda una estrategia. Esos son los 6 pasos fundamentales que tenemos que seguir para diseñar soluciones de cloud como un experto. Recuerda, no es solamente diseñar la solución técnica, no es solamente decir, yo entrego la solución en 2 horas, sí, la entregas, pero no la haces en 2 horas. Son cosas distintas. Hay una brecha muy corta entre diseñar una solución y entregar una solución de cloud. Entrega 2 horas, 1 hora, menos 30 minutos, depende de qué tan compleja sea la solución. Pero ¿cuánto duras planeándola? ¿Cuánto duras entregando esa solución para que sea la más óptima? Eso es lo que te pondrá en la élite de informática en diseño y arquitectura. Diseñar soluciones de cloud como un experto. No es diseñar por diseñar. Muchos pueden diseñar, pero diseñar como un experto, solo los que manejan la estrategia lo pueden hacer.